ahora. Vamos a esta hora a La Moneda. Vemos a los ministros que están explicando el plan de protección para la clase media. Escuchemos. Para poder dar cuenta de la reunión del Comité Político Ampliado con nuestros partidos de Chile Vamos, donde hemos tratado uno de los programas más especiales para el presidente Sebastián Piñera, que es el plan de protección de nuestra clase media. Este plan de protección de nuestra clase media se enmarca en muchas iniciativas que hemos sacado adelante para poder enfrentar toda la pandemia social derivada del coronavirus. En ese sentido, es muy relevante transmitir de que esto se suma al esfuerzo que ya hicimos con el bono COVID, que hemos hecho con la Ley de Protección del Empleo, que se está perfeccionando aún más. Tiene que ver también con cómo nosotros avanzamos en los ingresos familiares de emergencia de un IFE 1 a un 2.0 gracias al acuerdo del plan de emergencia que está beneficiando a más de 2 millones de hogares de nuestro país, como también nosotros hemos desarrollado el plan de alimentos para Chile y tantas otras iniciativas que van a poder auxiliar a las familias que lo están pasando tan mal en nuestro país de Arica a Magallanes. En ese contexto, este plan de protección de la clase media recoge las iniciativas planteadas por nuestros partidos de Chile Vamos y se enmarcan dentro del gran acuerdo de emergencia que logramos junto a la oposición para establecer un marco que tuviera la mirada de la responsabilidad fiscal, pero pensada en la protección y en la recuperación de nuestra economía con un plazo de 24 meses. Aprovechamos de agradecer a los parlamentarios que nos permitieron este acuerdo de todos los colores políticos. Y en esa protección, nosotros ¿qué vemos? En las angustias de las familias de clase media. ¿Qué va a pasar con mi hogar? ¿Voy a perder el esfuerzo que realicé al comprar mi hogar? ¿O donde estoy viviendo y estoy arrendando? ¿Qué va a pasar con el lugar donde hoy día vivo con mi familia? O la angustia de que quizás no tenía necesidad de postular a ningún beneficio en materia de educación superior, pero hoy día con la baja de ingresos sí lo requiero. ¿Y cómo voy a resguardar esa educación superior de mis hijos? O lo más difícil, que me han bajado de una forma importante los ingresos y no sé cómo enfrentar hoy día esa baja y quién me ayuda porque muchas veces no tengo acceso a crédito bancario. Son esas las angustias y las preocupaciones que este plan de protección de clase media quiere enfrentar y hacerse cargo. Y vamos a partir con una de las principales preocupaciones, el dividendo de la casa propia o el arriendo de esa casa donde hoy día vive esa familia de clase media. Así que nos va a explicar nuestro ministro Monker. Sí, bueno, ministra, encantado de poder estar dándole a conocer a la familia esta propuesta de ayuda para personas que no estaban recibiendo beneficios. Porque, como muy bien lo decía usted, ministra, estamos haciendo un esfuerzo importante para ir con esta ayuda y esta red de protección social a los que más lo necesitan. Y efectivamente, había un número de familias que no estaban recibiendo beneficios. Y precisamente fue lo que el presidente dio a conocer el día de ayer y que hemos sociabilizado y comunicado de la manera más posible para poder llegar a cada una de las personas, conozcan la información y puedan tener acceso a cada uno de los requisitos y condiciones para poder ir accediendo a estos beneficios. En el caso, y tomo la pregunta de inmediato, en el caso de la postergación de los dividendos hipotecarios. Todos sabemos que las familias se han incorporado y han asumido una deuda muchas veces de 20, 25 años. Con esfuerzo van pagando. Lo peor que nos podría pasar frente a situaciones de emergencia como la que estamos viviendo ahora es que perdieran su casa, perdieran su departamento. Eso sería la tormenta perfecta. Y es ahí donde tenemos que salir con ayudas y con beneficios y darle una mano, como lo ha dicho el presidente, desde el gobierno, desde el Estado, con esta red de protección social. Y los requisitos son simples y específicos. Primero, que sea un crédito hipotecario en la adquisición de la primera vivienda. Segundo, se puede solicitar esta postergación hasta por 6 meses. ¿Y qué pasa con esos 6 meses? Se traslada, ministra, al final del crédito hipotecario, cuando termina, vale decir en 15, en 20 años más, según lo que esté quedando de vida del crédito, ahí se traspasan esas 6 cuotas.
Y al mismo tiempo que esta vivienda no cueste más de 285 millones de pesos aproximadamente. Digo aproximadamente porque son 10.000 UF y la UF va variando, pero son 285 millones de pesos hoy día, o sea, de 285 millones hacia abajo, que esté con una deuda hipotecaria. Y al mismo tiempo que no exista una mora de más de 29 días. ¿Quiénes pueden acceder, ministra? En este caso, trabajadores dependientes que han visto disminuidos sus ingresos, pero también pueden acceder trabajadores independientes, el pequeño y el mediano empresario, que tenía una renta por ejemplo, era de 1 millón de pesos, la vio disminuida a 500.000 producto de su emprendimiento, está complicado, no puede pagar su dividendo, esa persona está viendo disminuidos sus ingresos de manera importante. Esa persona también puede acceder. Pero esto requiere de garantía estatal, porque es el Estado, a través de una ley, el que va a garantizar que se posterguen las cuotas del dividendo hipotecario. Y por lo tanto es el Estado el que sale con una garantía estatal a acompañar a las familias garantizando esa postergación de los 6 meses. Sobre los arriendos, ¿tenemos buenas noticias también, ministro? Sí, en el caso de los arriendos, y como bien lo decía usted, ministra, en el caso de los arriendos es la misma lógica respecto de la vivienda. Aquí estamos enfrentando la disminución de ingresos que no nos permite solventar los gastos básicos de la familia. Y la vivienda, claramente, como bien lo decía, es un gasto fundamental. Por un lado, las familias que están pagando su dividendo mensualmente. Pero por otro lado, tenemos familias que no han adquirido su vivienda y que están arrendando. Y esas familias también van a ver una respuesta. Y la respuesta es la siguiente: es el Ministerio de Vivienda el que en los próximos días va a hacer un llamado. Y ese llamado es un concurso, llamado, así se conoce, para que las familias postulen. Y va a haber un plazo de postulación. ¿Cuántas familias van a poder postular? Todas las que lo estimen pertinente. Tenemos 50.000 subsidios. Hay que recordar, ministra, que normalmente el Ministerio de Vivienda entrega 12.000 subsidios al año para arriendo, habitualmente, para diferentes grupos de personas. En este caso, esos 12.000 van a seguir su camino. Estos son 50.000 subsidios extra, distintos. Y por lo tanto, es una cantidad importante. Sabemos que nunca va a ser suficiente, pero es una cantidad importante. En el caso del subsidio de arriendo, hay que tener una caída de los ingresos. Vale decir que una familia haya visto disminuidos sus ingresos. Estar arrendando la vivienda, eso es importante. Y por lo tanto, y tener evidentemente producto de esa caída de los ingresos, no tener la posibilidad de poder solventar ese gasto de arriendo. Y además, la vivienda tiene que tener un tope de arriendo, vale decir el canon, la renta que estoy pagando de arriendo, de 400.000 pesos o de hasta 400.000 pesos. Ese es el monto del arriendo que pago todos los meses. Y el subsidio va a ser de 150.000 pesos, vale decir el aporte que vamos a hacer desde el gobierno, desde parte del Ministerio de Vivienda, a esos 400.000 pesos vamos a enterar nosotros mensualmente 150.000 pesos. ¿Por cuánto tiempo, ministra? Por 3 meses, que es la urgencia que requiere. Y es una ayuda directa, rápida, para los meses que se vienen. Eso quiere decir que esta es una transferencia directa para las familias, ¿no es cierto? O sea, efectivamente es eso. Aquí no hay, porque a veces han surgido algunas dudas. Aquí es una transferencia directa a la familia no la tiene que devolver después. Es una transferencia directa a las familias, a estas 50.000 familias que van a lograr este beneficio. Es una transferencia directa para contribuir al pago de su arriendo. ¿Quiénes pueden postular? Que nos han preguntado también, quienes hayan visto disminuido sus rentas sus ingresos, y, por ejemplo, el hogar tiene que ser de 2 o más personas, el núcleo familiar. Perfecto. Y salvo los adultos mayores o los que estén recibiendo pensión por discapacidad. En ese caso, pueden ser postulantes unipersonales. Eso perfecto, muy claro. Nosotros también tenemos probablemente una preocupación muy grande, ¿qué hace la gente cuando han bajado sus ingresos? Y ahí uno habitualmente piensa en llegar a endeudarse con un crédito en un banco. Eso, y yo te tenía que hacer una pregunta a usted, que era muy importante. ¿Qué va a pasar con esa familia que hoy día tienen sus ingresos
que han disminuido de manera importante, porque veíamos recién el tema de las viviendas. ¿Qué va a pasar con esas familias que han visto disminuidos sus ingresos y que tienen otros gastos que solventar? Y ahí le devuelvo la pregunta. Como nosotros sabemos de que las familias necesitan apoyo para tener ingresos, hemos creado en este proyecto del presidente Piñera lo que es denominado el préstamo solidario del Estado. ¿Por qué le llamamos préstamo, ministro Monkeberg? Porque el crédito primero pasa por los bancos. Este préstamo no pasa por los bancos. Este préstamo lo entrega el Estado a través de la Tesorería General de la República. El crédito, además de pasar por el banco, habitualmente tiene altas tasas de interés. Lo sabe la clase media que nos está viendo, que estamos hablando de un pago de UF más 20 o 30% en innumerables oportunidades. Este préstamo solidario tiene una tasa de interés real del 0%. ¿Qué significa eso? Que si uno pide 10 UFs, va a terminar pagando 10 UFs. También es muy relevante decir de que dependiendo efectivamente de la caída de los ingresos de la familia, que tiene que ser al menos del 30% para poder postular este préstamo solidario, uno puede llegar a recibir hasta 2.600.000 pesos. Eso significa que tenemos un tope mensual porque tenemos hasta 4 giros. Ese tope mensual son de 650.000 pesos mensuales. Insisto, hasta 4 giros. El pago es hasta en 4 años, es decir, hay 1 año de gracia y 3 años de pago. Se empieza a pagar el año 2022, se paga el 2022, el 2023 y el 2024. Y es muy relevante decir de que es contingente a el ingreso. ¿Qué significa que sea contingente al ingreso? Que las personas, dependiendo de sus ingresos, nosotros aspiramos a que se recuperen estas familias que hoy día lo están pasando mal. Cuando recuperen sus ingresos van a ir pagando efectivamente este préstamo. Pero si al término de los 4 años la situación no es buena, no pudieron recuperarla completamente, va a condonar el Estado toda la deuda que no haya sido capaz de pagar. Y es decir, este préstamo se convierte en un subsidio del Estado. Yo tengo una pregunta, ministra, que nos ha llegado de manera bastante permanente, que dice relación con, incluso por redes sociales. ¿Qué pasa con las personas, las familias que quieren postular y que están en DICOM? ¿Pueden postular al préstamo solidario? Sí, es muy relevante esa pregunta. 2 cosas importantes. Por eso esto es un préstamo solidario y no es un crédito bancario, es un préstamo solidario del Estado. Y es muy relevante decir que pueden postular los trabajadores dependientes, pueden postular las personas que son emprendedores personales, es decir, una sola persona de esa empresa, pueden postular las personas que están ocupando el seguro de cesantía, también pueden postular las personas que están con suspensión bajo la Ley de Protección del Empleo y a través del perfeccionamiento de la Ley de Honorarios que hoy día está funcionando, también las personas que boletean. Y a diferencia, insisto, de lo que es un crédito bancario, acá pueden postular las personas que están en DICOM y pueden postular también las personas que tienen deudas anteriores con la tesorería. Ministra, ¿podemos poner un ejemplo quizás respecto de una familia que tenía, y le aprovecho a hacer la pregunta, un sueldo de 1 millón de pesos aproximadamente, supongamos, y que ven disminuidos sus ingresos a la mitad? ¿Cómo operaría para que la gente que nos está viendo y la familia que nos están escuchando y mirando, los vecinos y las vecinas, puedan acceder a esta información y tener más claridad respecto a esta materia? Mire, vamos a poner un ejemplo, el caso de Abel, que tenía en condiciones normales un sueldo de 1 millón de pesos, hoy día gana 550.000 pesos porque las condiciones están adversas, lo estamos pasando mal, y en ese contexto esa persona, Abel, tiene una caída de 450.000 pesos de sus ingresos. Eso obviamente da más que el 30% de disminución que es necesaria y por lo tanto, como la caída es 450, ¿hasta cuánto puede acceder en este crédito mensual? Hasta el 70% de la caída. El 70% de esos 450.000 son 315.000 pesos mensuales. Como yo había dicho anteriormente que hay hasta 4 giros,
puede esa persona acceder a un préstamo solidario de 1.260.000 pesos y que va a empezar a pagar en un 20% el 2022, en un 40% el 2023 y en un 40% el 2024. Acuérdense que tiene un año de gracia. Sí, bueno, efectivamente, ministro, yo creo que es muy claro y quizás podemos poner un segundo ejemplo que podría también ser clarificador respecto de situaciones distintas. Supongamos una persona o una familia que tenga o que haya tenido ingresos de 2 millones y que haya visto disminuido sus ingresos también, que son familias de ingresos medios, que no habían necesitado a veces tener que recurrir al Estado, pero hoy día sí necesitan que les demos una mano. Sí, mire, vamos a poner el caso de Lilian porque es muy relevante decir que nuestros emprendedores que no tienen acceso al crédito de la banca, en este caso sí van a poder acceder, y vamos a poner el ejemplo de Lilian, 2 millones de pesos en su pequeña empresa. La caída es de 1 millón, es decir, ha bajado al 50% sus ingresos. El 70% de su caída son 700.000 pesos, pero esto es muy relevante. Acuérdense que el préstamo solidario tiene 4 giros mensuales con un tope de 650.000 cada uno. Como el 70% da 700, uno podría creer que puede llegar a los 700. Para decir la verdad a la ciudadanía, hay un tope. Es decir, que aunque el 70% de su caída de 700, lo máximo que puede aspirar mensual es 650.000, con un tope de 2.600.000 pesos del préstamo solidario total. Bien, ministra, clarísimo respecto del préstamo solidario y tenemos una propuesta más. Sí, porque decíamos que nos preocupa la vivienda. Si yo la compré o estoy arrendando, finalmente cómo me protejo ahí. Tenemos obviamente también el tema de mis ingresos que bajaron y ahora ya explicamos cómo poder acceder a este préstamo solidario. Y la otra gran preocupación es la educación superior. Estamos pensando en esas familias que, dada la situación de sus padres, no solicitó nunca una ayuda, ni una beca, ni la gratuidad, ni tampoco un crédito con aval del Estado. ¿Estamos haciendo algo por esas familias? Sí, bueno, efectivamente, y usted bien lo decía, aquí tenemos los gastos urgentes de la familia, el gasto necesario del día a día, la vivienda y lo que dice relación con la educación. Todos sabemos que hemos avanzado muchísimo en gratuidad y también en créditos con aval del Estado a las familias, que son muy distintos a los que existían antes. Pero hoy día nos encontramos con que hay familias que están pagando su mensualidad en la educación superior y que no tenían acceso a la gratuidad o no tenían acceso a este crédito con aval del Estado. Son a esas familias las que en esta situación de emergencia que estamos hoy día sometidos, son a esas personas, a esas familias son las que también le estamos tendiendo una alternativa y una posibilidad de poder solventar esa mensualidad. Es entregarle a esas familias, que son aproximadamente como 130.000 estudiantes que van a poder acceder a este beneficio, la posibilidad en emergencia este año, en una situación excepcional, para poder acceder a pagar esas mensualidades y poder responder como corresponde. Es un proceso, como les decía, excepcional de postulación, es para el 90% más vulnerable, que haya tenido una caída de ingresos, y también que se trate de estudiantes sin beca o sin gratuidad, como lo habíamos explicado en ese minuto. ¿Qué pasa, ministra, si es que esta familia el próximo año ve o mantiene su situación compleja? Porque puede ser una alternativa, porque no se haya logrado recuperar. Pues bien, esa familia va a poder el próximo año perfectamente, ya en términos normales, postular, por ejemplo, a la gratuidad producto de esta baja de ingresos. Pero hoy día, cuando está más apremiada y no pudo postular a la gratuidad y no pudo acceder porque tenía ingresos distintos hace meses atrás, le estamos dando una alternativa. Una alternativa, siempre vamos a poder discutir que las alternativas no son óptimas, que no son las mejores, no son las ideales. Siempre uno podrá decir eso, pero le estamos dando una alternativa. No nos estamos quedando mirando el techo. Estamos dándole una alternativa para poder responder a lo que tanto anhelan muchas familias, que sus hijos y sus hijas puedan acceder a una mejor educación. Muy claro, ministro, este es nuestro plan de protección de nuestra clase media y agradecemos muy
encarecidamente a nuestros partidos que nos han ayudado a realizar esta propuesta y también a la oposición que nos permitió, insisto, dar este marco de 12.000 millones de dólares en 24 meses para poder enfrentar esta situación tan compleja que estamos viviendo. Bien, ahí está el detalle por parte de los ministros de las medidas económicas para la ayuda de las familias de clase media. Tienen un 75% de sus ingresos en deuda, endeudados con créditos. En ese sentido, la oposición y también algunos rectores han criticado la medida del CAE porque... 2 de la tarde con 24 minutos. Vamos a una breve pausa, volvemos de inmediato, no se vaya.